Hermanos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Richard Rodríguez y somos la Iglesia de Dios Central de San Antonio, donde nos pastorean los hermanos José Daniel y Socorro Montañez. Como siempre, primeramente, quiero agradecer a Dios que me ha dado nuevamente la oportunidad de poder estar aquí con cada uno de ustedes a través de las redes sociales. Y también quiero agradecer a mis pastores que nuevamente me han dado la oportunidad de poder traer el estudio bíblico en esta mañana. Y en el día de hoy vamos a continuar con esta serie de estudios que hemos comenzado hace varias semanas bajo el tema Puestos los ojos en Jesús. Esto es un estudio de la epístola hacia los Hebreos y hemos estado utilizando como base bíblica el capítulo 12 de Hebreos, el versículo 2, donde el autor nos dice a cada uno de nosotros: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y en el día de hoy vamos a continuar con el estudio del capítulo número 6 de Hebreos, en el cual hemos comenzado ya hace varias semanas, y hoy vamos a estar continuando y estudiando este capítulo. Pero antes de entrar a estudiar de lleno este capítulo, vamos a orar primeramente en esta mañana. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición. Gracias por permitirnos estar aquí en esta mañana para primeramente adorar tu nombre. Señor, yo te pido que se haga tu voluntad, Señor, que sanes al que está enfermo, que libertes al Señor al que está atado y sobre todo que traigas salvación al que necesita de tu salvación. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana pasada comenzamos a estudiar los versículos del 4 al 9 del capítulo 6 de Hebreo y estuvimos estudiando sobre 4 interpretaciones que existen sobre estos versículos. Y la primera interpretación que existe sobre estos versículos es que dice que el autor está hablando de que los verdaderos creyentes, los que verdaderamente han nacido de nuevo, pueden perder su salvación. Y esto lo estuvimos viendo la semana pasada. Y vimos que esta interpretación queda descartada porque las escrituras establecen claramente la seguridad de la salvación. La segunda interpretación que encontramos sobre los versículos del 4 al 9 del capítulo 6 de Hebreo es que estos versículos, al hablar sobre esta advertencia, lo hace de una forma hipotética, o sea, de una suposición de algo, en donde dice que si un cristiano pudiera caer, sería una caída permanente, o sea, que una vez que cae en pecado, ya esta persona que era cristiana no puede volver a levantarse jamás. Y estuvimos viendo de que esta interpretación queda descartada porque la naturaleza grave de la advertencia que está hablando aquí a los lectores no da margen a que sea un caso hipotético. Si esta advertencia es solamente una suposición, ninguno de los lectores de esta carta de los hebreos tomaría esto en serio. O sea, en otras palabras, si simplemente es una suposición lo que se está estableciendo en esta interpretación, entonces realmente esto no sería una advertencia, sino que los lectores lo tomarían como simplemente una idea y no lo tomarían seriamente. Así que esta interpretación también queda descartada. La tercera interpretación dice que estos versículos tratan sobre la advertencia que el autor está exponiendo aquí, es que va dirigida a una secta judía que es tan peligrosa que abrazarla conllevaría la pérdida de toda esperanza de salvación. O sea, está diciendo que hay una secta judía que está dando unas enseñanzas que son muy peligrosas, que realmente uno perdería la esperanza de la salvación y la seguridad de salvación. La cuarta interpretación que podemos encontrar aquí en estos versículos y que hablamos la semana pasada es que el autor de Hebreos está hablando de personas en la congregación que han hecho profesión de fe y que se han apartado, o sea, han apostatado de la fe. Estas personas quiere decir que no son creyentes genuinos y que nunca han nacido de nuevo. O sea, en otras palabras, son personas que decían ser que eran cristianas, que iban a la iglesia, pero realmente no habían tenido un encuentro con Dios, realmente no habían nacido de nuevo y se apartaron totalmente
del evangelio, de la fe cristiana. Y esto es lo que se conoce como apostasía. Y la semana pasada estuvimos viendo y estudiando la interpretación número 1 y la interpretación número 2. Y estuvimos viendo cómo estas dos interpretaciones son descartadas, ¿verdad? A través de la luz de las escrituras. Y en el día de hoy, antes de proceder a estudiar las otras dos interpretaciones, la interpretación número 3 y la número 4, yo quiero que veamos primero, poco a poco, y que lo hagamos con calma, que estudiemos lo que es la seguridad de salvación. Esto es algo muy importante y yo quiero tomar este día para que entendamos lo que es la seguridad de salvación. Y esto es muy importante entenderlo, porque el autor de Hebreos está atacando y advirtiendo a sus lectores sobre la apostasía, como ya mencionamos, y a la misma vez está presentando la seguridad de la salvación. Por eso es bien importante que tenemos que entender lo que es la seguridad de salvación, porque el autor lo está presentando en la carta hacia los hebreos. Y es por esta razón que para que nosotros podamos entender lo que el autor está hablando a sus lectores y también para nosotros poder entender lo que Dios nos está hablando a nosotros en este tiempo, tenemos que estudiar primeramente con más detalle lo que es la seguridad de salvación. Y leamos en el capítulo número 6 los versículos del 4 al 6 y dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hermanos, y yo les invito a que vuelvan y estudien detalladamente estos versículos, que los sigan leyendo, ¿verdad? Porque es muy importante entender lo que el autor de los Hebreos está hablando en estos versículos que acabamos de leer. Y en las semanas pasadas, el pastor ha comenzado con una serie de predicaciones y hemos estado viendo en sus predicaciones de que el pastor nos ha hablado de que tenemos que continuar con la misión de Jesús, con la misión que Jesús vino a hacer cuando llegó aquí a la tierra. ¿Y por qué tenemos que continuar con la misión de Jesús? Bueno, esto lo tenemos que hacer porque es muy importante para que ocurran dos cosas. Número uno, para que ocurra salvación y para que ocurra sanación en la vida de las personas. Por tal razón es muy importante que nosotros como cristianos y discípulos de Cristo tenemos que continuar con la misión de Jesús. Ahora, yo tengo una pregunta que hacerle a cada uno de ustedes en esta mañana. Y quiero que también internalice sobre esta pregunta. Y es, ¿cómo nosotros podemos continuar con la misión de Jesús si nosotros no estamos seguros de nuestra salvación? ¿Cómo podemos llevar a cabo la misión de Cristo si tenemos duda de nuestra salvación? Es lamentable, a veces le he preguntado a personas, le pregunto a cristianos dentro de la iglesia, que dicen ser cristianos, y yo les pregunto, oye, ¿y si Dios viene hoy? ¿Tú te quedas o te vas? Y lo primero que me dicen es que no saben. Me dicen, yo no sé. Honestamente no sé si yo me quedo o me voy si viene el Señor Jesús ahora mismo. O sea, he visto cómo muchos de los cristianos dentro de las congregaciones no se sienten seguros, no se sienten realmente que tienen una seguridad de salvación. Y esto es un peligro, hermanos. Esto es algo alarmante. Porque tenemos que estar seguros de nuestra salvación. La palabra del Señor nos muestra a nosotros la seguridad de salvación. No tan solamente eso, sino que el Espíritu Santo nos da testimonio de nuestra salvación. Nos testifica a cada uno de nosotros que somos salvos en Cristo Jesús. Y esto es algo muy alarmante. Y esta mañana yo quiero hablarle a las personas que no se sienten seguros de su salvación, que realmente no saben si son salvos o no son salvos.
yo te invito a que escuches este estudio porque vamos a hablar sobre lo que es la seguridad de salvación. Entonces, para que el autor de Hebreos pudiese hablar sobre estas cosas que él presenta, que estas cosas que acabamos de leer en los versículos del 4 al 6 del capítulo 6 de Hebreos, el autor estaba totalmente seguro de su salvación. Y no tan solamente que estaba seguro de su salvación, sino que el autor de Hebreos entendía a cabalidad la seguridad de la salvación. Es por tal razón, hermano, que nosotros podemos ver en estos versículos del 4 al 6 del capítulo 6 de Hebreos, que el autor, cuando él habla, él está hablando en tercera persona. Es decir, que él no se está incluyendo en este grupo. O sea, el autor no se incluye en este grupo de personas que están apostatando, sino que al él no incluirse en el grupo, no se está considerando a sí mismo como un creyente que pueda apostatar. ¿Por qué? Porque él está seguro de su salvación. O sea, el autor de Hebreos, él estaba seguro de que era salvo. Él estaba seguro de la seguridad de salvación. Él entendía a cabalidad lo que significa la seguridad de salvación. Por tal razón, él no se incluye en estos versículos, sino que él habla todo el tiempo en tercera persona. Y esto es algo muy importante que tenemos que entender. Y yo quiero entonces en esta mañana a proceder a hacer esta pregunta. ¿Qué es la seguridad de salvación? Número uno, la seguridad de salvación es que Dios nos amó de tal manera, de una manera que no se puede explicar. Nos amó tanto que Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y eso lo encontramos en el capítulo 3 de Juan, el versículo 16, donde nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que esa es la seguridad de salvación. ¿Qué es la seguridad de salvación? Número 2, la seguridad de salvación es que Jesucristo tiene la potestad de salvar perpetuamente, viviendo siempre para interceder por cada uno de nosotros. Esto es algo maravilloso. Cada vez que leo estos versículos es algo maravilloso. Mire lo que en Hebreos, el capítulo 7, los versículos del 23 al 25 nos dice. Dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Y esto está hablando de Jesús. O sea, Jesús permanece para siempre y tiene un sacerdocio inmutable. Y mire cómo dice el versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, mire cómo lo dice, viviendo siempre para interceder por ellos. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es esto! Esa es la seguridad de salvación. ¿Qué es la seguridad de salvación? Número 3, la seguridad de salvación es que por una ofrenda, o sea, por un sacrificio, nos ha hecho perfectos para siempre. Como dice en Hebreos el capítulo 10, los versículos del 12 al 14, mire lo que nos dice. Dice, pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque mira cómo dice el versículo 14, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Así que el Señor nos ha hecho cada uno de nosotros perfectos para siempre. No por un año, no por 2 años, no como, ¿verdad? Como se hacía en la ley, cuando venía el sacerdote y hacía el sacrificio, eso duraba solamente 1 año, ¿verdad? Un tiempo determinado. Pero este sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario,
esta ofrenda, esto nos ha hecho cada uno de nosotros perfectos para siempre. Wow, esto es algo maravilloso. Entonces, ¿qué es la seguridad de salvación? Número 4, la seguridad de salvación es porque nadie puede arrebatarnos de las manos de Dios. Mire lo que en Juan, el capítulo 10, los versículos del 27 al 30 nos dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Hermanos, esta es la seguridad de salvación, de que nadie puede arrebatarnos de las manos de Dios. Y yo quiero hacer una pregunta. ¿Acaso se le puede escapar a alguien de las manos de Dios? ¿Será acaso de que alguien pueda arrebatar a una persona de las manos de Dios? ¿Será acaso que una vez esté una persona en las manos de Dios, será posible de que alguien pueda arrebatarlo de sus manos? Hermanos, tenemos que entender de que si una persona que profesaba ser cristiana y de momento abandonó por completo el evangelio, esto quiere decir que esta persona, en primer lugar, nunca estuvo en las manos de Dios. Esta persona no se encontraba en las manos de Dios. Porque si esta persona se encontrase, hubiese estado en las manos de Dios, aquí Juan en el capítulo número 10, los versículos del 27 al 30, Jesús nos está diciendo a nosotros de que nadie puede arrebatar a nadie de las manos de Dios. Como dice aquí, dice, nadie las arrebatará de mi mano y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Esta es la seguridad de salvación, hermanos. Si nosotros estamos en las manos de Dios, nada ni nadie, esto quiere decir que ni nosotros mismos nos podemos salir de las manos de Dios, ni Satanás puede sacarnos de las manos de Dios. Ningún problema nos puede sacar de las manos de Dios. Ni el coronavirus nos puede sacar de las manos de Dios. Nada ni nadie nos puede sacar de las manos de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor es fuerte. El Señor es el Todopoderoso. Y Él es el que nos da la vida eterna. Y no vamos a perecer jamás. Y esta es la seguridad de salvación, hermanos. Tenemos que estar seguros de nuestra salvación. Y esto lo acabamos de leer. O sea, número 1, Dios nos ha amado tanto que envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Y todo aquel que en Él cree no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Número 2, es que Jesucristo tiene la potestad de salvarnos a nosotros perpetuamente. O sea, de salvarnos para siempre, viviendo siempre para interceder por cada uno de nosotros. Número 3, tenemos que estar seguros de la salvación porque por una ofrenda, o sea, por un sacrificio que Él hizo en la cruz, Él nos ha hecho perfectos para siempre. Número 4, porque nadie puede arrebatarnos de las manos de Dios, hermanos. Tenemos que estar seguros de nuestra salvación. Si hay duda, hermano, si tienes duda en esta mañana de tu salvación, entonces yo te invito a que vuelvas y vengas a los pies del Señor en arrepentimiento y fe para que puedas tener esa seguridad de salvación, para que puedas estar en las manos de nuestro Dios y de nuestro Salvador. Hermanos, esto lo podemos ver en los discípulos de Jesús. En específico en 2 discípulos de Jesús, en Pedro y en Judas Iscariote. Y vamos a estudiar sobre estos 2 discípulos. En primer lugar, vemos que tanto Pedro como Judas, ellos confesaban en creer en Jesús y también eran discípulos de Jesús. Y en segundo lugar, vemos que Pedro negó a Jesús y vemos que Judas entonces traicionó a Jesús. Así que vemos que ambos cometieron una falta muy grave en contra de Jesús. Y pues esto lo podemos ver que es muy grave porque vemos en 1 de Juan, el capítulo 2, el versículo del 23 al 25, vemos que el que niega al Hijo, niega al Padre. Mire cómo lo dice,
todo aquel el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Así que vemos cómo Pedro hizo una gran falta porque negó a Jesucristo, negó al Hijo. Así que esto era algo grave. Entonces también vemos que Judas cometió una falta muy grave. Mire lo que dice en Lucas, el capítulo 22, el versículo 22. Dice, porque en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado. Pero mire cómo dice ahora, pero ay de aquel hombre por quien él es entregado. Y así fue lo que hizo Judas. Judas lo traicionó y entregó a Jesucristo, ¿verdad? Para que fuese crucificado. Así que vemos que ambos, tanto Pedro como Judas, cometieron una falta. O sea, primero vimos que confesaban en creer en Jesús y decían ser que eran discípulos. Número 2, vemos entonces cómo ambos cometieron una falta. ¿Y qué diferencia podemos ver entre estos dos discípulos? Bueno, vemos que hubo una gran diferencia. Y la diferencia es que Pedro había nacido de nuevo. O sea, Pedro realmente era un cristiano verdadero. Él había nacido de nuevo y se encontraba en las manos de Jesús. Esto es algo muy importante porque toda aquella persona que ha nacido de nuevo pasa a estar en las manos de Jesús. Y así se encontraba Pedro. Ahora, por otro lado, Judas no había nacido de nuevo y por tal razón no se encontraba en las manos de Jesús. Y usted quizás se preguntará en esta mañana de cómo nosotros podemos ver cómo Pedro se encontraba en las manos de Jesús y cómo Judas no se encontraba en las manos de Jesús. Bueno, eso lo vamos a ver ahora a través de las Escrituras. ¿Y cómo entonces vemos que Pedro se encontraba en las manos de Jesús? Bueno, esto lo vemos porque el diablo no pudo arrebatar a Pedro de las manos de Jesús. Como dice Juan en el capítulo 10, el versículo 27 al 30, de que nadie puede arrebatarnos de las manos de Jesús, quien es el que intercede por nosotros para siempre. ¿Y dónde lo vemos esto? Esto se encuentra en el capítulo 22 de Lucas, los versículos del 31 al 32. Aquí vemos de cómo Satanás estaba rondeando a Pedro, tratando de tocarlo. Pero mire cómo dice el capítulo número 22, los versículos 31 al 32 de Lucas. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón. Simón era el nombre de Pedro. He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero mire cómo dice Jesús. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Wow. Aquí vemos lo que se está diciendo en Juan capítulo 10, los versículos 27 al 30, de que nadie puede arrebatarnos de la mano de Jesús, porque Jesús intercede por nosotros para siempre. Así que Jesús le está diciendo a Pedro, oye Pedro, el diablo está tratando de tocarte. El diablo está rondeándote, está caminando alrededor tuyo, pero ¿sabes qué? Él no te ha tocado porque yo he rogado por ti para que tu fe no falte. ¡Wow! Esa es la seguridad de salvación. Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, el diablo no te ha tocado porque yo estoy intercediendo por ti. Hermano, eso es lo que Jesucristo está haciendo ahora mismo en el cielo. Por cada uno de nosotros. Jesús está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros día a día. Así que, hermano, estemos seguros de nuestra salvación. Esta es la seguridad de salvación de que el Señor Jesucristo está intercediendo por cada uno de nosotros día a día por una eternidad, porque es para siempre, hermanos. Y esto es algo maravilloso. Y esto es algo de nosotros alegrarnos, de sentirnos seguros de que el Señor está ahí intercediendo por cada uno de nosotros. Ahora, veamos a Judas. Judas no estaba en las manos de Jesús. Judas no se encontraba en las manos de Cristo. Y cuando fue zarandeado por Satanás, entonces fue poseído por él totalmente. Mire cómo dice el capítulo 22 de Lucas, el versículo 3 dice, y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. O sea, aquí vemos la diferencia entre Pedro
y Judas. Pedro había nacido de nuevo y por lo tanto se encontraba en las manos de Jesús. Y no importó cuántas veces Satanás estaba rodeándolo, estaba zarandeándole. Jesús se encontraba intercediendo por él y Satanás no pudo tocarlo y Satanás no pudo arrebatarlo de la mano de Dios. Pero vemos entonces en Judas que Judas no se encontraba en las manos de Dios. Judas no había nacido de nuevo. No estaba en las manos de Dios. Por lo tanto, cuando el diablo vino a zarandearlo, lo poseyó totalmente. Y ya sabemos, cuando leemos en las Escrituras, que cómo terminó, ¿verdad? Judas terminó, no le fue muy bien, terminó mal. Hermanos, es por esta razón que tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, para que nosotros podamos estar en las manos de Él. Hermanos, tenemos que poner fijamente nuestra mirada en Él, para que podamos estar parados en las manos de Jesús, hermanos. Tenemos que hacerlo. Y si todavía te encuentras esta mañana dudoso de la salvación, dudoso de tu salvación, si todavía piensas de que si Cristo viene en este momento te vas a quedar, yo te invito a que vengas a los pies de Cristo. Yo te invito a que vengas corriendo a los pies de Jesucristo y entregues tu vida totalmente a Él. Esta es la diferencia, hermano, en que ocurría entre Pedro y Judas. Cuando Pedro falló, Pedro fue directamente a los pies de Cristo arrepentido y le pidió perdón a Cristo. Mas sin embargo, Judas no fue corriendo a los pies de Cristo a pedirle perdón por lo que había hecho. Esa es la diferencia, hermano. Cuando nosotros sabemos, cuando nosotros somos salvos, cuando estamos en las manos de Dios, cuando nosotros fallamos, mira, hay algo, el Espíritu Santo nos redarguye. Y a pesar de que fallamos, nosotros vamos corriendo a los pies de Cristo y nos arrepentimos. Y lo que va ocurriendo en nuestra vida es que vamos madurando cada día. Y en vez de apartarnos, nos vamos acercando más a Jesús. Vamos aprendiendo de nuestros errores. Como le dijo, ¿verdad?, a la mujer que la iban a apedrear. Después que todo el mundo la estaba acusando, vino Jesús y les dijo a cada uno de ellos: el que esté libre de pecado tire la primera piedra, y cada uno se fue. Y después el único que quedaba era Jesús, y se acerca a esta mujer y le dice: ¿dónde están los que te acusaban? Y Jesús le dice: no te preocupes, yo no te juzgo. Y algo muy interesante que Jesús le dice a esta mujer es que le dice: ve y no peques más. Hermanos, cuando un cristiano falla, cuando una persona cristiana que está en las manos de Dios falla, uno va nuevamente en arrepentimiento delante de Jesús y aprende de lo que pasó, y no lo volvemos a hacer más, sino que seguimos creciendo y creciendo cada día hasta llegar a la madurez, a una madurez espiritual. Hermanos, yo te invito a que corras a los pies de Cristo si todavía no estás seguro de tu salvación. Ven, corre. Este es el tiempo, este es el día, este es el momento en que vengas a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, para que el Señor entonces pueda traer salvación a tu vida, hermanos. Esto es algo muy serio, y esta es la advertencia que está haciendo el autor de Hebreos a sus lectores. Esta es la advertencia que le está diciendo a sus lectores en aquel tiempo, y esta es la advertencia que Dios nos está dando en esta mañana. Y como el pastor ha estado predicando, para nosotros poder seguir la misión de Jesús, tenemos que estar seguros de nuestra salvación. Si estamos dudosos, si no sabemos que somos salvos, ¿cómo podemos llevar el mensaje de salvación a otras personas? ¿Cómo podemos llevar el mensaje de sanidad a otras personas si nosotros no estamos seguros de ese mensaje? Así que yo te invito a que vengas a los pies de Cristo, a que vengas arrepentido, en arrepentimiento y fe, y entregues tu vida a Él. Y yo sé que el Señor obrará en tu vida. Ahora, hermanos, ya que entendemos
un poco más en profundidad lo que es la seguridad de salvación. Entonces, ahora podemos seguir estudiando los otros versículos que nos quedan de este capítulo número 6 de Hebreos. Pero esto lo vamos a continuar la semana que viene. Así que, hermanos, yo lo espero y lo invito a que vengan la semana que viene, porque vamos a seguir con este maravilloso estudio y lo vamos a hacer poco a poco, porque como he dicho anteriormente, esto es un capítulo muy difícil de enseñar y estoy yendo poco a poco para que podamos entender lo que el autor de Hebreos les está hablando aquí a sus lectores y lo que el Señor nos quiere decir a cada uno de nosotros en el día de hoy. Así que oremos en esta mañana, hermanos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición. Señor, gracias por permitirnos estar aquí una vez más, Señor. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias, Señor, por darnos esa seguridad de salvación. Gracias, Señor, porque sabemos que cuando nosotros estamos en tus manos, nada nos podrá arrebatar de tus manos, Señor. No, ni los problemas, ni las situaciones, ni el mismo diablo nos puede separar de tu amor, nos puede arrebatar de tus manos, Señor. Señor, yo te pido, Señor, que tú toques los corazones de las personas que todavía no te han conocido, Señor. Tráelos, Espíritu Santo, para que ellos puedan recibir de tu salvación y podamos todos gozar juntos en armonía como hermanos en Cristo que somos, Señor. Señor, te pedimos también que nos ayudes a entender tu palabra, Señor, y que podamos, Señor, seguir creciendo más en ti cada día. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, los espero la semana que viene. Traiga su libreta que vamos a seguir con este maravilloso estudio. Así que el Señor les bendiga en esta mañana. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. El Señor está en este lugar. Créelo y decláralo. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. The Lord is here and He's moving in this place. The Lord is here, He's moving in this place. The Lord is here, He's moving in this place. The Lord is here, and He's moving in this place. He's going to heal, He's going to free, He's going to break every principality. He's going to heal, He's going to free the captive. He's going to heal, He's going to free, He's going to break every principality. He's going to heal, He's going to heal the captive. The Lord is here, and He's moving in this place. The Lord is here, and He's moving in this place. The Lord is here, and He's moving in this place. The Lord is here, and He's moving in this place. He's going
to heal. He's come to free. He's come to break every principality. He's come to heal. He's come to free the captive. He's come to heal. He's come to free. He's come to break every principality. He's come to heal. He's come to free the captive. He's come to heal. He's come to free. He's come to break every principality. He's come to free. He's come to free the captive. He's come to free. He's come to heal. He's come to break every principality. He's come to heal. He's come to free the captive. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. El Señor, el Señor, el Señor está aquí. Amén. Dele esa ofrenda de palmas fuerte al Señor. Gloria al Señor.